Bueno, vamos a ver. En realidad yo voy a hablar, sí, de las renovables y de otro aspecto de la energía, que es la eficiencia energética, indisoluble, inseparable de las energías renovables. No se pueden tratar por separado, tienen que ir siempre juntas. Pero además con vistas a una política de la Unión Europea, que es la política de clima. Es decir, voy a hablar en definitiva de las políticas o la política energía-clima en la Unión Europea. Bien, voy a hacer una introducción de cosas que pasaron importantes o que no pasaron. Por ejemplo, en el año 2005-2006 la Unión Europea no tenía todavía una política energética. ¿Por qué razón? Porque los Estados miembros no querían. La frenaban siempre los Estados miembros. No querían conceder esa política energética. Bueno, estaba por medio todo el tema de aspectos estratégicos, también aspectos de combustibles fósiles, especialmente petróleo, etc. Bien, eso a pesar de que el Parlamento y que la Comisión, trabajaban en la Comisión Europea, en muchas ocasiones habían solicitado una política, y la respuesta de quien manda, que es el Consejo en energía, o el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, siempre rechazaba y rechazaba. Otro hecho importante: en febrero de 2005 se ratifica el protocolo de Kioto, pero solo hasta 2012, y se ratifica gracias a la Unión Europea, porque no había quórum. El quórum era 55% de estados del mundo, aproximadamente unos 100, y 55% esos estados debían emitir por lo menos el 55% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces se ratifica porque la Unión Europea hace un acuerdo con Rusia, le da una serie de privilegios en términos de energía y económicos. Rusia en aquel momento, la Unión Rusa, necesitaba de forma importante que su producción petrolífera se asumiera, y Rusia ayuda en la ratificación, pero la iniciativa fue de la Unión Europea. Otro hecho importante, una realidad, es que el 80%, mejor dicho, que en el mundo industrializado, no solamente en la Unión Europea, la energía es responsable del 80% del cambio climático. No es ¿por qué? Pues porque el consumo de energía o el uso de energía produce CO2, que es la palabra, o sea, que todo el mundo conoce, pero es que hay otros gases de efecto invernadero que no están asociados con la energía, sino con la agricultura, con los residuos, con la industria del aluminio, la industria de fertilizantes, etc., ¿no? Pero el 80% asociado a la energía. Entonces, parece claro que si la energía es responsable del 80% del cambio climático, era necesario conjugar las dos cosas en una única política, que se llama política de energía-clima. Por otra parte, otro hecho importante: Tony Blair solicita a un prestigioso economista que se llama Stern, que con su equipo realice un estudio sobre impactos fundamentalmente económicos del cambio climático. Yo, y esto no deja de ser una opinión personal, me imagino que se trataba, como se trató en su día con el Club Sierra y la energía nuclear, de buscar una forma de decir no es para tanto, pero resulta que sí era para tanto. Y Stern hizo un informe donde se demostró claramente que el tema del cambio climático era importante. Y dice sobre todo una cosa que es esencial: si no se hace nada, la inacción es muchísimo más cara que la acción. Aparte de que la inacción sería con carácter destructivo. Bien sabemos que a algunos les puede interesar que haya destrucción, por ejemplo, de diques, pero a nadie le interesará que Centro Europa no se puedan producir agrícolamente dentro de 15 años o 20 años, no pueda producir productos agrícolas, porque la elevación de temperatura cambia las condiciones. Y por último, es necesario combinar todo esto dentro de una política. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir cómo el panel intergubernamental contra el cambio climático, que es no sé si recordáis que tenía un presidente que era un indio, que le dieron el premio Nobel hace como 4 o 5 años, bueno, indicó hace como 10 o 12 años, sí, por ahí 12 años, que las renovables y la eficiencia energética son esenciales para conseguir la mitigación del cambio climático. Esto que parece una obviedad, pero sin embargo antes no se decía con esa claridad. Después, era necesario, si se quería combatir el cambio climático, hacer una política energía-clima. Política clima había,
porque los Estados miembros por separado estaban todos ellos en la Convención Marco de las Naciones Unidas y la Unión Europea asumía algo en su conjunto. Pero sin embargo no había política energética porque, como he dicho, no querían los Estados miembros. La política energética se basaba en tres pilares, les llamo así siempre. Uno es sostenibilidad y economía hipocarbónica, es decir, generar economía sin necesidad o con menos emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo, que es el mercado interior de la energía. Si no funciona el mercado interior, pues las interconexiones de redes eléctricas, todo eso no funciona, pues habrá dificultades para integrar renovables o para lo que sea. Y después lo que se llama, como seguridad de abastecimiento, está basada fundamentalmente en las relaciones exteriores. Estos tres pilares de la propuesta de política que se realiza en 2006 por la Comisión Europea están interrelacionados, no son independientes el uno del otro. Pero sin embargo, eso se incluye en el Tratado de Lisboa, y el Tratado de Lisboa no se adopta porque Francia y Holanda fundamentalmente en referéndum lo rechazan durante un tiempo, hasta que por fin se adopta. ¿Cuándo se adopta? Se adopta el 1 de diciembre del año 2009. Y desde marzo de 2010 existe ya una política energética, o mejor dicho, existe un artículo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que da paso a poder desarrollar una política energética. ¿Cuáles son los puntos claves de esa política energética? En primer lugar, tiene que funcionar el mercado interior y la interconexión. El mercado interior significa que se haga más competitivo todo el uso de energía en todo el territorio de la Unión Europea. Otro, garantizar el abastecimiento de energía de la Unión Europea. Los Estados miembros son libres para decidir cómo utilizan su energía y qué tipo de energía, excepto, y esto es lo esencial de este artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice textualmente: fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables. Se asume específicamente en renovables y eficiencia energética lo esencial de su papel en la mitigación del cambio climático. Entonces, claro, hablar es fácil, eso se tiene que traducir en instrumentos. Y el primer instrumento es lo que se llama el mandato 20-20-20. Este mandato es del Consejo Europeo de marzo de 2007 y está en vigor hasta 2020. Ya está adoptado y es obligatorio, de obligado cumplimiento. Y son tres cosas. Uno, 20% de reducción del consumo de 2005 a 2020. Sí, yo cuando en las presentaciones que hacíamos en su día en la preparación de todo esto decía total por un 20%, sí, veremos lo que significa el 20%, que no es tampoco. Segundo 20 es 20% obligatorio de energías renovables sobre el consumo de energía final, que es transporte, industria, agricultura, terciario, etc. Y además, y viene la parte, digamos, de cambio climático, un compromiso unilateral de la Unión Europea de reducir sus emisiones en un 20% al año 2020. Para reducir las emisiones se necesita que los dos primeros, de ahorro y de renovables, se cumplan, si no totalmente, pues aproximadamente bastante, y si se cumplen totalmente, esa reducción de emisiones sería del 25%. Y la Unión Europea dice, nosotros hacemos eso independiente de lo que haga el resto del mundo. Y plantea, si el resto de los países industrializados llegamos a un acuerdo internacional, entonces podemos llegar al 30%. No se llegó a ese acuerdo. Nadie más que la Unión Europea estuvo en la base de todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto se ha descentrado, pero es igual. Entonces, siguiendo con el mandato 20-20-20, ¿qué significa 20% reducción del consumo de energía? Significa que desaparece todo el consumo de energía de una población de la Unión Europea equivalente a 70 millones de personas. O sea, es como si 70 millones de personas, sabiendo que es la media, todos por igual consumieran, desaparecen del consumo. Ese es el primer mandato, 20%. ¿Y qué pasa con las renovables? Pues con las renovables no es desaparecer el consumo, es sustituir energías fósiles por energías renovables, ¿no? Y entonces el 40, o sea, eso equivale a una sustitución de 40 millones de personas que dejan de consumir combustibles fósiles y consumen energías renovables. Luego, en conjunto, son unas 120 millones de personas, que es aproximadamente el 25% de la Unión Europea, que en 2020 desaparecen del consumo de fósiles.
Algunas utilizan renovables. Luego, como medida, no es tan pequeña. Como se puede uno imaginar, la desaparición del consumo de una población tan grande equivale a cantidades muy importantes de energía en temas de combustibles fósiles, la balanza de pagos, la contaminación de otro tipo, en fin. Entonces, ahora voy a entrar un poco, después de haber dicho ya estas cosas de carácter más general, un poco en la eficiencia energética. La eficiencia energética se mide fundamentalmente por la cantidad de energía que se utiliza para producir una cierta cantidad de riqueza. O sea, para producir $1.000.000 o de euros, ¿cuánta cantidad de energía se necesita? Y eso es la intensidad energética. Y la intensidad energética, lo que está tratando de definir es a ver si hacemos más con mucha menos energía. Bien, es el mayor instrumento contra el cambio climático, más que las renovables, porque todo lo que la eficiencia consigue desaparece del consumo como energía, de cualquier tipo. Y además es la primera energía renovable. ¿Por qué la primera energía renovable? Porque lo que no hay ni que renovar es lo más renovable, ¿no? También en relación a esto, un dato rápido, si yo hubiera proyectado esto, pues veríais ahí los datos, pero lo voy a decir por encima. Intensidad energética de 4 grupos. Estados Unidos, aproximadamente un 33% más que la Unión Europea. Rusia, más que Estados Unidos, lo cual es lógico, es lógico. Quiero decir, energía para producir $1.000.000 de riqueza, ¿no? Rusia y China, es lógico, porque son países que todavía son emergentes, vamos a decir, y al ser emergentes en el sentido económico, son, Rusia especialmente, muy grandes, y eso tiene como consecuencia lo que estoy diciendo. Y por otra parte, en emisiones, Estados Unidos emite 3 veces lo que emite China por persona al año. Y 4 veces, casi 4 veces, lo que emite todo el mundo en su conjunto. La Unión Europea emite menos de la mitad que Estados Unidos por persona y año. Luego, el que distorsiona en el mundo occidental todo esto es Estados Unidos, no hay ninguna duda. Es la que está distorsionando todo el tema de la utilización de energía, de las emisiones y de todo lo demás. Los Estados Unidos nunca se han caracterizado por la preocupación por la energía, porque era como un símbolo de estatus o de forma de vivir. Sin embargo, eso está cambiando, porque hace 4 o 5 años estas cifras eran más desfavorables todavía para Estados Unidos. Bien, entonces, cuando se dice que hay un mandato, no vale con decir hay un mandato. Para que eso se cumpla hay que establecer obligaciones legales, ¿no? Y hay una serie de obligaciones legales. En primer lugar, reducción de las emisiones en la industria gran emisora. Por ejemplo, Iberdrola, o por ejemplo Endesa, o por ejemplo EDF, o por ejemplo, que tienen que reducir sus emisiones. Pero además de reducir sus emisiones, todo lo que emitan desde el año 1 de enero de 2013, lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar. Bien. Por otra parte, es a partir de 2009 que a los Estados miembros se impone obligaciones exclusivamente en los sectores que se llaman difusos, como son pues, industria, transporte, agricultura, etc. Al mismo tiempo, hay una directiva sobre energías renovables para conseguir cumplir con el 20% de las renovables, y hay un plan de acción de eficiencia energética, una nueva directiva para cumplir con la eficiencia energética. Esto es obligatorio. Una directiva es ley, un reglamento es ley, una decisión es ley. Afectan, y los destinatarios pueden ser distintos, pero, por ejemplo, la decisión, en este caso, se destina a los Estados miembros. Los Estados miembros tienen que cumplir. En cambio, en la industria gran emisora va dirigida a las empresas, a través del Estado miembro, claro, pero las empresas. Y luego, y esto es esencial, se define en ese paquete energía-clima para cumplir el 20-20-20 una cosa que se llaman reglas de ayudas estatales con nuevas directrices. Ayudas estatales, las ayudas estatales en principio están prohibidas porque significa privilegiar a unos sobre otros o a un Estado sobre otro. Pero en el caso de lo que está asociado con el paquete energía-clima, las ayudas estatales son muy generosas con las nuevas directrices que salen en el año 2010. De forma que si antes para conseguir apoyar las renovables, la eficiencia, había una posibilidad hasta aquí de ayudas estatales, a partir de entonces las directrices son muy generosas y pueden mucho más. ¿Por qué?
porque, tal como dicen las propias directrices, no se trata de incentivar las renovables, sino se trata de incentivar la protección del medio ambiente a través de las renovables y de la eficiencia energética. Luego el concepto cambia y eso se explicita de esa forma. Bien, luego la directiva sobre las energías renovables, esa que he mencionado, es muy importante porque, en primer lugar, tienen objetivos los Estados miembros, esos objetivos se llaman objetivos nacionales, y tienen, en su día salió con la propia directiva, por ejemplo, toda la Unión Europea, de los 27, Croacia no estaba entonces, pasar de 8,5 a 20% del consumo final de energía. España en la media, 8,5 a 20, más o menos. Pero, por ejemplo, Alemania de 6,2 a 18. O Suecia estaba ya en 40% en 2005 de toda su energía renovable, en Suecia. Y no se le obliga a pasar de 50 hasta el 49%. Todo esto, esos objetivos nacionales, están en la propia directiva. Y los Estados miembros fijaron sus propios planes nacionales de acción. Y esos planes nacionales se hicieron con un formato idéntico para todos, muy complicado, donde cada uno tenía que decir cuánto de eólica, cuánto de biomasa para electricidad, cuánto de biomasa para calor o lo que sea. Eso ya está. Y eso es lo que guía el cumplimiento de la directiva, que hasta 2014 se puede decir que iba muy bien. A partir de 2014, con el tema de la crisis, se ha pegado un bajonazo y pues a lo mejor no se llega al 20, pero se llega al 19. Cuando hay una obligación en la Unión Europea, no es como la dirección prohibida, un coche que no pasa y no pasa, y si pasa, pues multa. Es un objetivo, lo que es importante es crear las dinámicas irreversibles hacia ese objetivo, y si eso se consigue, se puede decir que siempre y cuando que en vez de 20, o sea, que sea en vez de 20, 19, 19,3, o a veces 20,3, puede ser en algún Estado miembro, en su proporción. Y es marcar esa irreversibilidad del proceso, es lo más importante. Por otra parte, hay que certificar que cuando alguien dice yo produzco electricidad renovable, de verdad la produce, y eso es lo que se llama las garantías de origen. Y dentro de esas garantías de origen hay una cosa esencial, que se puede hacer transferencia estadística de las garantías de origen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que si una empresa francesa tiene un terreno en Alemania, quiere instalar un parque eólico, primero, tiene derecho a hacerlo, porque es mercado interior, pero no solamente eso, lo hará siempre que le salga más barato que hacerlo en Francia, ¿no? Entonces, lo que se genere en ese parque eólico en Alemania vale para los objetivos de cumplimiento de la Directiva Renovables de Francia, porque el capital es francés. Es decir, hay una especie como de cesión de soberanía. ¿Por qué? Porque se entiende que el aire, o sea, que el viento, que la luz, la energía solar, son absolutamente patrimonio de toda la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay dentro de esta directiva lo que se llama el régimen sostenible para los biocombustibles, porque ha habido mucha polémica sobre los biocombustibles. Si alguno quiere alguna pregunta luego, yo puedo decir un poco cómo se gestó esto. De hecho, yo estuve muy relacionado con todo esto y conozco bastante bien. Bueno, entonces, claro, ¿qué efecto va a tener las energías renovables? Bueno, la producción de electricidad, energía eólica, había algo en 2005, pero habrá mucho más en 2020, como se está viendo. En energías termosolar, es lo que se llama Abengoa, que antes ha mencionado por Jacobe, es un gran inversor en energía termosolar y un gran promotor de energía termosolar. Es decir, los espejos que concentran la energía solar en un punto o que concentran a través de espejos parabólicos longitudinales. Bueno, la cuestión es que energía termosolar, poco en 2005, casi nada. Y mucho más, no tanto más como la eólica, pero mucho más por comparación a lo que había en 2005, habrá en 2020. Bueno, yo esto, Jacobe, lo que puedo dar es todas estas transparencias y que luego, para no insistir demasiado, simplemente que aquí hay una transparencia en la cual yo lo que planteo es, en este lenguaje ambiguo, porque no voy a poner cifras porque primero sería un lío, pues por ejemplo, energía biomasa o electricidad, algo en 2005, mucho más en 2020. Energía solar térmica para calor, pues por ejemplo, algo en 2005, mucho más en 2020. Es decir, se ve que hay una evolución muy importante de las fuentes, del uso de fuentes de energía renovables, tanto para la producción de electricidad como para calor por primera vez, porque el calor era el gran abandonado, como siempre, porque los lobbies energéticos están asociados fundamentalmente a la electricidad, claro. Y sin embargo, y esto es un dato, en la Unión Europea
el 50% de toda la energía que consume la Unión Europea se dedica a calor y el resto para producir electricidad y para transporte. Y dentro de ese 50%, la mitad de toda la energía que se dedica para la producción de calor, en edificios, industria fundamentalmente, edificios terciarios, cuando digo edificios, es edificios terciarios, industria, 35-15, 35 edificios y 15 industria. Bueno, sin embargo, la producción de calor a partir de fuentes renovables está absolutamente abandonada hasta que esta directiva del año 2009 entra a fondo sobre ello. Bien. Vamos a ver. Algunos ejemplos de esa integración de energías renovables y eficiencia energética que es esencial en la mitigación del cambio climático. Una es la directiva sobre el funcionamiento energético de edificios. Es una directiva que había una del año 2002 y que en el 2009 ya se refunde y ya establece objetivos mucho más importantes. Bien, esta directiva, que es del año 2000, he dicho 2009-2010, indica, en 2020 todos los edificios nuevos serán prácticamente consumidores cero de energía en la Unión Europea. Eso está mal dicho, porque tendrían que haber dicho emisores cero, porque algo sí se consumirá y ese algo básicamente renovable. Es decir, que los edificios nuevos no deben aportar consumo de energía a partir de 2020, desde que salió la directiva del año 2010 hasta 2020, por supuesto que algo han aportado. Donde hay que ahorrar es en la rehabilitación, y en la rehabilitación de edificios hay que incentivar la rehabilitación de edificios y al mismo tiempo establecer objetivos importantes para esa rehabilitación. Ese es un ejemplo, cómo renovables y eficiencia, porque claro, un edificio ¿cómo puede ser prácticamente consumidor cero de energía? Con una envolvente altísimamente eficiente, es decir, una envolvente que casi no se escape el calor, o casi no entra el calor en verano. Eso significa buenos aislamientos, significa la mejor posible orientación, significa ventanas o huecos en general muy bien aislados, o sea, con vidrio doble o triple o lo que sea, según el clima. Bien. Pero una vez que eso se da, que no es excesivamente caro, sí puede ser caro con respecto a una construcción de pelotazo, ¿no? O sea, ahora hago cualquier cosa para vender, pero no es caro frente a una construcción de calidad que empiece a integrar estas cosas. Lo que necesita energía, que se ha dado por las renovables, indica que una se potencia a la otra y la otra a la una, y que al final los edificios, con este objetivo a 2020, edificios nuevos y también de rehabilitación importante, consigan ser lo que se llama el gran mitigador del cambio climático. Es a través de los edificios y la rehabilitación de edificios como mejor se va a poder conseguir reducir emisiones, porque es donde hay más potencial para hacerlo y donde es más fácil hacerlo. ¿Es que es facilísimo? Pues no, pero sin embargo es más fácil. Si se incentiva a través de fondos estructurales, como permiten los marcos comunitarios de apoyo, en el marco anterior lo que había es la posibilidad de utilizar hasta el 4% de fondos estructurales y luego los fondos de cohesión con decisión libre del Estado miembro. Y a partir del nuevo marco, creo que fue el año 2014, pues entonces lo que sucede es que se puede llegar a cantidades mucho más altas de fondos estructurales para la eficiencia energética en la edificación y para los productos verdes. Es poco consumidores de energía final. A lo mejor es que el momento de los fondos estructurales, el mejor momento es precisamente para los edificios, la eficiencia, mitigación de cambio climático, en vez de tantas carreteras o tantas autopistas o tantos AVEs o tantos lo que sea. Lo que está hecho hasta ahora, bien, pero ahora se concentra en eso. Pero la libertad, la decisión está en el Estado miembro. Si el Estado miembro no quiere, pues no habrá posibilidad de hacerlo. Otro ejemplo, en el caso del transporte, un reglamento que tiene el mismo valor que una directiva, es de obligado cumplimiento, un reglamento del año 2009. Todos los turismos nuevos que se pongan en circulación en la Unión Europea tendrán como media de emisiones 95 gramos de CO2 por kilómetro, la media, que comparado que cuando se inició todo esto de preparación de este reglamento era 145, es pasar de 145 a 95 en 12-13 años.
Hombre, esto es una reducción importantísima en el sector transporte, porque el sector transporte es muy complicado, porque depende de nuestras manos, o sea, por lo menos que los vehículos sean poco emisores. Por ahí funciona la cosa, ¿no? Bien. Entonces, esto va a obligar a los grandes fabricantes, sin hacer trampas, quiero decir, a diversificar. Y no solamente seguir con los motores de combustión interna, con grandes coches pueden hacerlo, siempre que diversifiquen a vehículos que emiten poco. Y tendrán que diversificar sobre el tipo de propulsión del vehículo. Por ejemplo, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos de gas natural, que son, digamos, generan menos CO2 que la gasolina o el gasoil. Bien, eso parece que es así. Entonces, o los biocombustibles, claro. Los biocombustibles son renovables. Luego se unen eficiencia y renovables, porque claro, el motor tiene que ser más eficiente en cualquier caso. Y en los vehículos eléctricos, en los coches eléctricos, es importante porque el coche eléctrico, si se carga de la red en la Unión Europea está, esto en España por ejemplo, está descarbonizada en un 61%, porque hay un 41%, creo que bien es lo siguiente que voy a decir, pero bueno, lo adelanto ya, 41% de electricidad renovable en el año 2014 en España. Está la gran hidráulica también, pero que fue buen año hidráulico, pero no solo, es una parte importante, pero mucho también de energía eólica y de otras formas. Y luego, el nuclear, que no genera gases de efecto invernadero, luego está descarbonizada en un 61%, es decir, la electricidad a la cual se enchufa un coche eléctrico no es lo mismo que haber utilizado un combustible fósil, gasolina, que sería 100% prácticamente de emisiones, a utilizar electricidad que es mucho menos, es un 39% de emisiones la generación de esa electricidad. Y al mismo tiempo el coche eléctrico, el vehículo eléctrico es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente. Y luego, al mismo tiempo, los vehículos eléctricos, se está pensando a un plazo más largo, que si están enchufados a la red para cargar de noche, grandes inyecciones de energías renovables, como sucede en el Mar del Norte, que hay parques eólicos, pero con potencias enormes, inyectarían electricidad a la red de forma masiva. Si eso se consigue almacenar, se evita lo que se hace actualmente, o que habría que hacer a lo mejor, lo que se llama las centrales de bombeo, es decir, un embalse aquí, otro embalse aquí. Si sobra electricidad, se bombea agua aquí y se devuelve al día siguiente turbinando para producir electricidad. Claro, eso significa que donde están esas centrales hay un transporte de electricidad, al mismo tiempo hay pérdidas, etcétera, y que además con una inyección masiva de energías renovables, pues a lo mejor no darían, o podrían no dar, mientras que esto con el plazo, con el tiempo, podría ser que sí. Luego se combina renovables y la eficiencia del vehículo eléctrico y otros vehículos, porque tendrán que ser más eficientes, porque si no, no cumplirá con este objetivo de los 95 gramos. Bien, electricidad renovable. Factura de electricidad de Iberdrola o de cualquier empresa. Indica qué porcentaje de electricidad se ha generado a partir de qué fuente. Energías renovables, 40,6%, lo he dicho antes. La media del Estado español. Iberdrola, 19,2%. Está por debajo de energías renovables y sin embargo Iberdrola es una de las grandes empresas de energías renovables del mundo. Luego, no aquí, sino fuera. Bien. Nuclear, 20,3% en España. 27,9% Iberdrola, está por encima el nuclear. Y carbón, 16,1% España, 22% Iberdrola. Claro, Iberdrola tiene nuclear y carbón, y por lo tanto en renovables ha necesitado menos. Pero sin embargo, Iberdrola, si quiere reducir sus emisiones, el carbón genera muchas emisiones, tendrá que ir cada vez más a las renovables. Ya lo dijo hace un año, menos de un año, Sánchez Galán, el consejero delegado de Iberdrola. Iberdrola va a ir hacia mayores cantidades de renovables en España. Bien, se estima que aproximadamente el 50% de la electricidad de toda la Unión Europea en el año 2020 será renovable. Aparte de la contribución que puede hacer nuclear, que bueno, nuclear hay algo en España, Francia bastante y muy poco en otros sitios, en Bélgica también, pero es que es muy pequeño, en fin. Bien. Entonces, ¿qué pasará después de 2020? En la cuestión esta de energía-clima. Pues después de 2020,
hay un hito a 2030 y un hito a 2050. A 2050 es una hoja de ruta, no tiene más validez que marcar el camino, pero a 2030 ya hay un marco para llegar a 2030. Todavía no hay legislación, porque estamos todavía en la legislación a 2020, pero cuando nos aproximemos a 2020, seguro que la Comisión Europea propone legislación a 2030. Entonces, como un dato, según la hoja de ruta 2050, la electricidad que se genere en la Unión Europea solo producirá el 4% de CO2 que lo que hubiera producido con combustibles fósiles. Se descarboniza en un 96% y a 2030 se descarboniza en un 56%. Bien, transporte. El transporte creció por encima de 1990. Todo lo que se habla de gases de efecto invernadero es por encima de 1990, más 30%. Creció en emisiones en 2005. 2030 estarán todavía por encima y se espera un 60% de reducción a 2050 y edificación 90% de reducción a 2050 y 45% a 2030. Bien, aparte están los otros gases en agricultura, otras formas de otras emisiones que no... Agricultura no es CO2, son otros gases y otras emisiones, como la industria ha dicho, de aluminio, fertilizantes, tampoco es CO2. Entonces, a la vista de todo esto, ya hay una propuesta sobre la mesa a 2030. Y esta propuesta sobre la mesa a 2030 dice lo mismo que la 20-20-20, que era obligatoria, todavía no es obligatoria, pero llegará a su obligatoriedad a través de legislación dentro de 3 años o 4, lo que se considere por parte de la Comisión el plantearlo. El 20-20-20 a 2020 se transforma en 27-27-40 a 2030. 27% de renovables, 27% de reducción del consumo, y con eso se conseguiría reducir todas las emisiones a 2030 en un 40% en la Unión Europea. Total. Y eso es lo que dice precisamente también la hoja de ruta 2050, que en 2030 se consiga esta reducción. Y de la misma forma que antes he hablado en millones de personas, con el 27-27-40, las renovables haría que desaparecieran 70 millones de habitantes del consumo de combustibles fósiles. 70 millones de habitantes, que no está mal. Y el ahorro, o sea, la reducción de consumo, que desaparecieran 120 millones. Es decir, que un poco más, o sea que unos 200. Es que 200 millones de habitantes es el 40% de la población europea. Es decir, si se cumple el 20-20 bastante bien y el 27-27-40 bastante bien, porque tendrá su obligatoriedad, pero a lo mejor en vez de 27 es 26 o 28, depende cómo se den las cosas, ¿no? En tiempos de crisis, para abajo, en contra de lo que siempre debiera ser, pero bueno. Y en el caso de esto, lo que se reduciría es en un 40 y tantos % las emisiones. Bueno, y esto es todo por mi parte.